Buenas tardes, querido catedrático, profesor honoris causa múltiple, don Miguel Polaino Navarrete. Es un verdadero placer tener para la revista Alerta Informativa del estudio Los Ábalos Abogados contar con la presencia de usted. Le saluda César Acevedo en nombre de todo el equipo de investigación y el equipo técnico de la revista jurídica Alerta Informativa. Buenas tardes, con mucho gusto accedo a comentar con ustedes los temas que tengan por conveniente para esta revista jurídica Alerta Informativa con motivo de la celebración de una jornada internacional de derecho penal que se celebra en la Universidad de Huánuco. Muchísimas gracias a usted, doctor. Pues las preguntas versan de la siguiente manera. ¿Qué orígenes trae la imputación objetiva y cuáles son los aportes de los distintos sistemas del derecho penal a esta nueva institución en el derecho penal? Bueno, podríamos decir que los orígenes de la imputación objetiva en el derecho penal se remontan a los propios interrogantes relativos a los fundamentos de las sanciones penales, del ordenamiento penal, desde que éste es sistematizado como un ordenamiento jurídico positivo, porque no hay que olvidar que la denominada imputación objetiva, esta doctrina de la imputación objetiva, que tiene plena actualidad, que configura al sistema más moderno y más actual del derecho penal, el sistema del siglo XXI, en sus orígenes se remonta a la propia explicación de los fundamentos de responsabilidad penal. Imputación no es otra cosa que atribución de responsabilidad. Imputar es atribuir o determinar responsabilidad a alguien por alguna conducta. Los aportes de los distintos sistemas, pues diríamos que constituyen toda la explicación del propio ordenamiento penal a lo largo de los tiempos, desde sus orígenes, y habría que analizar un poco más detalladamente la evolución del pensamiento penal en los sistemas que comenzaron siendo, a lo largo del tiempo, muy, diríamos, naturalísticos, físicos, mecanicistas, en el plano del causalismo, y que fueron sucesivamente siendo normativizados en sus instituciones fundamentales a lo largo del tiempo y de la discusión jurídica. Muy bien, doctor. La segunda pregunta sería la siguiente. ¿Cuál es el contenido, es decir, el objeto de la imputación objetiva en el sistema funcionalista? Pues el objeto y el contenido de la imputación objetiva en el sistema funcionalista es el reverso del cumplimiento del rol social que cada persona y en cada contexto asume y desarrolla, de manera que cuando se produce una desviación del rol y una defraudación de la expectativa que socialmente deriva del rol que cada uno desempeña en el contexto, se hace necesario recurrir a un sistema de, diríamos, salvaguarda de esa expectativa social a través del sistema jurídico, para que los deberes jurídicos dimanantes de las expectativas sociales sean efectivamente cumplidos. Por lo tanto, el contenido esencial de la imputación objetiva es el cumplimiento de los deberes jurídicos que derivan de los roles sociales que generan expectativas en la convivencia social. Muy bien, querido profesor. ¿Qué debemos entender o cuál es el contenido, o es decir, qué son las penas y las medidas de seguridad
en el sistema funcionalista normativo? Claro, aquí tendríamos que tener en cuenta que el sistema funcionalista normativo es un sistema de derecho penal, un sistema de un ordenamiento jurídico, un sector del ordenamiento jurídico positivo, que es el jus puniendi, el derecho penal, tanto en sentido subjetivo, el derecho del Estado a sancionar determinadas acciones y omisiones como delito, así como el derecho objetivo, el sistema o conjunto de normas en el que se consagran y se concretan las pretensiones punitivas del Estado frente al fenómeno de la criminalidad. Por lo tanto, en ese contexto, siendo el sistema funcionalista un sistema jurídico que estudia sistemáticamente, con arreglo a métodos científicos, el ordenamiento jurídico penal, pues en ese contexto las penas y las denominadas medidas de seguridad penales, medidas de seguridad penal, no son sino sanciones jurídico-penales de que dispone el Estado a través del derecho penal frente a la conducta delictiva. Son sanciones. Tendría que puntualizar en rigor, en honor a la verdad, que para el sistema funcionalista normativo resulta ser prioritario o prevalente, o sea, ocupa un rango de particular relevancia la categoría de las sanciones jurídico-penales constituidas por las penas en sentido estricto. La pena que corresponde como sanción inseparable o inescindible del delito. A toda conducta delictiva corresponde una pena y no puede establecerse en el modelo del Estado de Derecho ninguna sanción penal, ninguna pena, si no es por la comisión de un delito. Pero también tendríamos que decir que las medidas de seguridad es un aspecto o una de las consecuencias, jurídico-penales que es menos sustancialmente tratada por el sistema funcionalista. Muy bien, querido profesor. La cuarta pregunta sería, ¿no? ¿Qué concepción tiene el delito en un sistema funcional normativo? Pues esencialmente el delito para el sistema funcionalista normativo es el paradigma más representativo de una comunicación defectuosa que implica un quebrantamiento de la norma y por lo tanto una comunicación defectuosa que tiene que ser reparada por el propio ordenamiento jurídico. La esencia de la concepción del delito en el sistema funcionalista es el de entender que el delito es una forma de expresión de sentido en la sociedad defectuosa en cuanto que es antinormativa y que requiere ser tratada como tal por el ordenamiento jurídico, que tiene plena vigencia y tiene que reafirmar la legítima validez del derecho. El delito es comunicación defectuosa, quebrantadora de la norma jurídica vigente. Muy bien, la quinta pregunta sería, ¿cuáles son los condicionamientos sistemáticos del concepto de delito en la dogmática penal y exactamente en el sistema funcional normativo? Bueno, el sistema funcionalista normativo no es sino la consecución de una evolución del pensamiento penal. El condicionamiento sistemático del funcionalismo, se llega al funcionalismo normativo en un examen de los distintos sistemas desde los cuales se ha contemplado el fenómeno del delito ante el ordenamiento penal. Estos sistemas fundamentalmente, aunque hay una cierta discrepancia metodológica en la doctrina al respecto, pero creo que lo más acertado sería entender que estos sistemas son
en términos generales